Hola queridos amigos de María Visión y Jesus Christ Network, bienvenidos a este programa Nuestros Tesoros desde aquí, desde la parroquia de San Juan Bosco en Miami. Hoy les tengo un programa muy interesante y el título es La soledad habitada. Para eso hemos invitado a un gran amigo que se llama Carlos Lizcano. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa. Muchísimas gracias, Joel. Qué honor estar aquí contigo. Sí. Gracias por la oportunidad y el servicio también. Claro. Cómo no. Sí. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Ya habíamos pensado en ti y ya se ha dado, ¿verdad? Pues sí, no. Yo la verdad que no me lo esperaba, pero muchísimas gracias. Espero poder contribuir de alguna manera positiva el día de hoy con todos ustedes. Claro que sí. Muy bien, Carlos. Cuéntanos acerca de ti. Cuéntanos de tu itinerario. Wow. Llegué a este país hace 25 años, como todo inmigrante, con muchos sueños, muchas ideas, ilusiones. Y básicamente, pues nada, fue un recorrido bien duro. Los primeros 3 años los llamo los años del oscurantismo, ¿no? Pero también fue algo muy interesante, fue como un caminar donde caí muchas veces y me levanté aprendiendo, ¿no? Aprendiendo, y hace más o menos 21 años fundé una empresa y ya tenemos 23 años con la compañía haciendo cosas muy interesantes e impactando de manera positiva y dando oportunidad también de empleo a mucha gente. Entonces creo que fue algo bonito lo que se creó. Me siento satisfecho, no tanto por la parte económica, sino ver también cómo he servido de puente para Dios, para otros jóvenes, empresarios que hoy en día pues se están desarrollando de manera increíble. Entonces pienso que siempre hay un impacto positivo en las cosas que uno puede hacer y Dios tiene pues para todos y cada uno de nosotros un libro. El tema es saber descifrarlo y saber cómo seguirlo, ¿no? De eso se trata. Tú sabes que este programa se llama Nuestros Tesoros y tú tienes grandes tesoros también que Dios te ha regalado. ¿Cómo fue? Y Dios es nuestro mayor tesoro. ¿Cómo fue que llegó Dios a tu vida? ¿Y cómo se relaciona esto con el mundo empresarial? Porque también tiene el mundo empresarial, está permeado también, estamos llamados a que esté permeado por Dios. Porque la palabra dice recapitular todas las cosas en Cristo, o sea, que todo tenga a Cristo por cabeza. También el mundo empresarial. Bueno, hubo muchas cosas que me marcaron en mi vida, inclusive me alejaron en un momento determinado de mi fe. Y fue definitivamente la principal fue el saber que no podía tener hijos. Yo creo que eso fue lo que más me marcó. Yo siempre creía en el linaje y el tema de poder crear una familia, también por el génesis de mi identidad, ¿no? De dónde venía, no crecí con mis padres, un tema de aceptación también en mi adolescencia, y la fórmula que yo ideé, la ilusión que yo ideé para poder salir a flote, ¿no? Y pues nada, eso me llevó por diferentes caminos, y un día pues para hacer la historia larga, corta, terminé haciendo un retiro católico de Emaús. Yo de hecho me había metido en otra iglesia, y en ese retiro de Emaús, pues el impacto fue tan grande de lo que me ocurrió ese fin de semana que me volvió a recordar mis raíces. Me recordó a mi familia, mi abuela, lo que tanto me enseñaba con respecto a la Virgen, con respecto a que era tan mariana. Y ese reencuentro con la iglesia fue tan dulce que me llevó a leer literatura católica. Recuerdo mucho Roma, mi dulce regreso a casa, de Scott Hahn, y después que lo leí pues quedé impactado y fue mi retorno definitivo de una manera contundente a la iglesia católica. De ahí es donde viene mi despertar. En cuanto a la vida empresarial, pues tuve mucha influencia de esos hermanos de Emaús, que todos eran líderes o son líderes, y recuerdo uno que hoy en día se dedica a la construcción, que tenía aquí Colosenses 3:23, y un día le pregunto: Rommel, ¿qué significa esto? Todo lo que hagas, no lo hagas para servir a los hombres, sino si sirvieras para Dios, como si lo hicieras para Dios. Y yo dije: wow, estos hombres me llevan una morena, esto es increíble. O sea, el testimonio de ellos, de vida de cada uno de ellos, y el ejemplo de ellos,
pues me llevaron como que a reestructurarme y a buscar de una manera u otra esa necesidad en mi arrogancia, digamos, de, de vida, a entender que la humillación de mi razón me llevaba a entender que es más lo que necesito de Dios que lo que de repente yo pensaba que yo podía de una manera sola hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde viene este tema, la soledad habitada, ¿no? Hay varios temas, hay una distinción que tenemos que hacer, y bueno, pues eso fue lo que me motivó pues a entrar nuevamente en la iglesia y todos estos años que tengo desde el 2010 más o menos. Tú sabes que hay muchas personas, mis queridos hermanos, que se sienten muy solos, muy solos, pero la realidad es que en medio de nuestra soledad Dios nos acompaña. Fíjense, en Mateo 28, 20, dice, y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes, que es lo que hacemos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es correcto. Esta es una palabra que el Señor nos da para aquellos que se sienten muy solos. Yo pienso que si una persona se siente sola, sobre todo una persona que es cristiana, yo creo que hay un poco de falta de fe, porque el Señor nos dirige su palabra, que dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que aunque te sientas solo, el Señor está contigo. Y aquí viene todo el tema del silencio de Dios, porque a veces Dios está muy calladito y no lo sentimos. También el cristianismo no es un sentimiento, ¿eh? El cristianismo es creer que Jesucristo está junto con nosotros y nos ama. Yo pienso que primero hay que hacer una distinción en qué realidad nos encontramos y en dicha realidad, que a lo mejor está equivocada, donde vemos la vida como una ilusión o la vemos como un valor. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es distinguir eso, porque hay gente que dice, estoy solo, pero me siento solo, pero en realidad es una ilusión que te lleva a un egoísmo. Y es como, hay que desglosar este tema, porque hay gente, en cambio, que cuando se siente en Dios, de una manera u otra, ve la vida de una manera positiva. Yo la llamo cristianismo positivista, porque es una forma de siempre, a pesar de la fatalidad, encontrar la manera de solucionar y de ver que en esa caída puedes levantarte y aprender. De hecho, San Agustín tenía algo muy bonito que decía, el que no cae, no aprende cómo levantarse. Pero justamente de esa caída siempre hay un aprendizaje. Y eso es lo que en mi vida empresarial, por ejemplo, yo he caído muchas veces, he cometido errores, he confiado en gente de repente que de una manera u otra me ha hecho daño. También en mi vida familiar ha habido situaciones muy duras, pero lo que yo pienso que ocurre aquí es qué tanto tienes a Dios para poder entender esa situación, interiorizarla y convertirla en algo positivo. Esa transformación interior que te lleva a abrir espacios y oportunidades para entender las cosas mejor, yo pienso que es la gracia de Dios que está dentro de nosotros. Y que Dios nos ha llamado para ser seres en relación. Dios nos ha llamado siempre para estar acompañados. Recuerden el Génesis, que el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a poner una mujer, le voy a poner una persona, ¿verdad?, que le complemente, que le acompañe, porque realmente en nuestra esencia como seres humanos necesitamos siempre del otro. La sociedad, la familia, nosotros mismos somos imagen de la Trinidad, y la Trinidad es una relación de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También nosotros cuando nos falta eso, esa relación de personas, nos sentimos solos, porque nos sentimos abandonados. Hay personas que se sienten abandonados y realmente los han abandonado, pero que conste que el Señor nunca nos abandona, que Él siempre está con nosotros y muchas veces nos manda personas, ¿verdad?, que nos visitan, y en el fondo es Él quien nos visita. ¿Recuerdas a Abraham? Y estaba con su esposa esperando un hijo y demás, y se le aparecieron 3 hombres. Él pensaría que son 3 personas que van de camino, pero mira, era el mismísimo Dios visitándolo.
Efectivamente, para Dios nada es imposible. Y es que esa manera de ver la vida es lo que hace la distinción. Hay una cosa que repite el ser humano, que es a veces mezclar el pasado con el presente. Yo veo la vida como 3 círculos: pasado, presente, futuro. Y cuando tenemos la habilidad de agarrar el pasado y colocarla en el presente, y agarrar todo lo negativo y colocarlo en el presente, estás dañando tu futuro. Y yo les pongo el ejemplo a la gente cuando ve mis charlas de empoderamiento personal, de Miguel Ángel Buonarroti. Para él hacer la Capilla Sixtina, primero tuvo que hacer un lienzo blanco, pintar eso de blanco, y de ahí empezar esa obra maravillosa. Cuando vamos al Vaticano y visitamos, nos quedamos impresionados de lo que hizo ese gran artista. Pero precisamente todos podemos ser Miguel Ángel Buonarroti, pero primero tú tienes que limpiar el presente de tu vida para tomar las cosas positivas del pasado, aprender de los errores y poder abrir oportunidades en tu futuro. Esa es la visión primaria que yo diría de lo que es esta soledad habitada. Pero el objetivo principal es entender que cuando estás en Dios y cuando te sientes acompañado con Él, a pesar de los errores, porque nadie es perfecto, a pesar de las situaciones que se nos presentan en la vida, ¿qué capacidad tenemos para darle la vuelta a eso y verlo de una forma positiva? Así mismo. Dios siempre está junto con nosotros. A veces estamos en la casa, ya se han ido los hijos a trabajar, ya los niños están en el colegio y estamos en los quehaceres de la casa, ¿verdad? Y nos sentimos muy solos, pero Dios está contigo. Todo ese espacio vacío se convierte en un espacio lleno de Dios. Y la Virgen y los ángeles, lo que pasa es que no tenemos la visión beatífica de poder ver al ángel de la guarda, a María, a Jesús. Por eso nos sentimos tan solos. Pero si yo te dijera a ti, Dios está contigo. Dios está contigo, la Virgen, tu ángel de la guarda, ese vacío que tú ves alrededor tuyo está lleno de espiritualidad, lleno de Dios, lleno de ángeles que te acompañan, que te guían, que están escuchándote, que te responden también. Sí, una de las cosas que me encantaría hacer énfasis es la capacidad que tenemos de trabajar en equipo. Y la gran pregunta que yo les pongo a ustedes sobre la mesa es: ¿qué capacidad tienes de trabajar en equipo? En tu casa, en tu trabajo. ¿Qué problema es cuando no puedes ver como una bendición la diferencia que tienes con los otros? A mí me cuesta, pero si ustedes ven, por ejemplo, las grandes series de televisión, los superhéroes, como yo les digo a los jóvenes, como para poderles llegar, ningún superhéroe es un superhéroe si no tiene un equipo alrededor. Ahora llevémoslos a la parte familiar. Si yo no puedo hacer que mi esposa y mis hijos seamos un equipo en la casa, alguien está fallando. Y de una manera u otra, eso nos va a impactar de manera positiva. Si no soy capaz de aceptar las diferencias en mi casa que puedo tener con mi familia y no puedo aceptar las diferencias que tengo en mi trabajo, no soy capaz de ver eso como una bendición, no soy capaz tampoco de resolver los problemas. Es una bendición que estemos tú y yo aquí, ¿verdad? Yo no me siento solo porque estás tú aquí. Dios siempre nos acompaña, Dios siempre nos manda a alguien y nosotros también, como dice Carlos, para hacer un equipo hacen falta que tengamos varias personas. Entonces es importante que nosotros nos sintamos en familia, busquemos siempre al otro. Este es el programa Nuestros Tesoros y estamos hablando acerca de la soledad habitada. No estás solo, Dios está contigo. Hola, querida familia de María Visión. Este programa es Nuestros Tesoros y estamos hablando de la soledad habitada con nuestro hermano Carlos. Carlos, tú decías en uno de tus comentarios
que la ilusión tiene este problema que nos aparta de la realidad. O sea, que a veces vivimos fuera de la realidad como un mecanismo de evasión, que nos evadimos la realidad y entramos en un mundo de fantasía, pero Dios no es una fantasía, Dios es una realidad. Eso es correcto. Entonces ahí el tema es, ¿cuál es tu estándar? Porque el estándar puede ser los Beatles, el estándar puede ser un cantante preferido, pero cuando tú tienes a Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador, como tu estándar, entonces es en ese instante entendemos que hay una realidad distinta, porque desde un punto de vista antropológico, Él entra en nuestra historia, y al entrar en nuestra historia, Él nos enseña con su testimonio y todo lo que hizo Él por nosotros a humanizarnos. Y eso es lo que diferencia a la persona del humano. Cuando tú te alejas de Dios, te deshumanizas. Entonces, esa realidad es la que nos sirve a nosotros para entender, primero que todo, cuál es el estándar que yo quiero seguir, cuál es la base por la cual yo me voy a guiar para poder tener valores en mi vida que me permitan tomar las decisiones correctas. Y si no las tomo, saber que Él está ahí para perdonarme también y para volver a empezar. Por supuesto, esto no quiere decir que tienes licencia para equivocarte todo el tiempo y solamente llegar y pedir perdón. No, esto lo que nos está diciendo es, te caes, pero ¿cómo aprendes a levantarte? Aquí hay un texto bíblico, Carlos, Hechos 17, Hechos. Puedes buscarlo ahí en tu Biblia, en tu casa, mientras nos estás escuchando. Hechos 17, 28, dice, Hechos 17, 28, dice, en realidad no está lejos de cada uno de nosotros, habla de Dios, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea que toda la realidad en que vivimos, estamos inmersos en Dios. Y eso nos humaniza, porque el Dios invisible se ha hecho hombre, se ha hecho una realidad humana como nosotros. Y en Él, entonces, nos hacemos más humanos. Es correcto. Es más, acabas de decir algo muy importante y quiero hacer énfasis en eso. La palabra dice, en Él vivimos y existimos. Pero si separas a Dios de ti, solamente existes, mas no vives. Eso es algo que también les había comenzado a hablar de cómo trabajar en equipo. Porque cada uno de nosotros tenemos un don, una gracia. De hecho, nosotros somos 10% gracia, 90% de nuestro trabajo y esfuerzo. Y trabajo y esfuerzo también es la capacidad que tienes de aceptar las diferencias de los demás, pero ver de una manera sólida y positiva las cosas buenas de esa persona y cómo puedes implementarlas como líder para que esa persona sepa trabajar en equipo en tu casa o en tu trabajo. Eso es una realidad tan hermosa, porque si te conviertes en un líder o pretendes ser un líder, lo primero que tienes que ver es identificar cuáles son los talentos de esa persona. Entonces, en ese instante, estás armando un equipo en la casa, estás armando un equipo en tu ministerio, en la parroquia, porque sabes respetar la manera de pensamiento de los demás, porque no somos nadie para juzgar a nadie, pero sí somos, Dios nos dio algo, que es la gracia de identificar los talentos de las otras personas para ponerlas a funcionar como equipo y poder tener éxito en cualquier empresa. Cuando divides a Dios, divides tu enfoque y de eso se trata. Por eso la ilusión es muy peligrosa, porque la ilusión tiende al egoísmo cuando tu estándar no es cristocéntrico. Esa es la realidad de todo esto. Y hay muchas personas también, Carlos, que cuando van a hacer una cosa dicen, mejor la hago yo, porque como yo la voy a hacer, es como mejor va a salir. Y entonces prescinde de los demás. Y eso no está bien. O sea, es bueno contar con las otras personas. Es bueno, aunque el otro no lo haga tan perfecto como nosotros lo vamos a hacer, es bueno que también el otro participe. Tú sabes que en la casa, mis queridos hermanos y hermanas, en la casa a veces estamos haciendo algo y podemos pedir ayuda a tu mujer, puedes pedir ayuda a tu esposo, puedes pedir ayuda a tus hijos. No te recargues todo el trabajo, somos un equipo en familia. Igual que en la parroquia, cuando estamos en la iglesia, no lo hagas tú solo.
pide ayuda a los otros y así los otros no se van a poner vagos. No permitas que el otro se ponga vago, sino que llama al otro para que te ayude a hacer las tareas del hogar, para que haga las tareas en la parroquia. Pide ayuda a los demás y vas a ver cómo el trabajo en equipo nos va a ayudar mucho, porque cuando nosotros nos relacionamos con los otros, entonces nuestra humanidad se muestra tal cual es. Se muestra tal cual es porque salen los talentos. Nuestros tesoros salen cuando estamos en contacto con el otro. Bueno, qué mayor ejemplo que los apóstoles, uno tan diferente del otro, pero Dios supo identificar los dones de cada uno de ellos. Y siendo Dios, Él sabía exactamente lo que iba a hacer cada uno de ellos. Les cito el ejemplo de Pedro y Pablo, que hoy en día se celebra el mismo día de la iglesia, cada uno con talentos y dones diferentes, pero son tan importantes como con un nivel de relevancia tan igual, y que supieron trabajar en equipo. Cuando tuvieron su primera diferencia, Pablo le decía a Pedro, pero es que este mensaje de Dios es para todo el mundo. Y Pedro decía, no, esto es para los hebreos. Pero entonces, ¿para qué tú crees que Dios nos dio el don de lenguas? Y ahí entonces ellos entendieron que teniendo visiones diferentes podíamos llegar al mismo fin. Yo como ingeniero me costó muchísimo entender esto porque a todo le metía el tema de la razón, hasta que un día leí Santo Tomás de Aquino y entendí lo que es el pensamiento escolástico de la fe y la razón. Y eso no quiere decir que mi amigo Jesse, que es mucho más espiritual, que es más San Francisco de Asís, también es la fe por la fe, él se va por otro camino totalmente distinto. Y qué rico es nuestra iglesia porque nos enseña con tantos ejemplos, tantos santos hermosos, cómo nosotros podemos identificar que hay caminos diferentes de llegar y que podemos trabajar en equipo también con esas diferencias. Y que la historia de la salvación se hace en comunidad, ¿verdad? El mismo Noé, cuando Dios le pidió hacer el arca, lo hizo en medio del desierto. Y dirían, este hombre está loco. Y Dios le estaba mandando a hacer un arca. Y entonces yo me imagino que no haya hecho el arca él solo. Me imagino que también con la ayuda de otros haya podido hacer esa arca, el arca que ha servido para la salvación de la humanidad. No, básicamente lo que tenemos que ver es, y la pregunta que yo les relanzo nuevamente, recordándole la parábola de los talentos, ¿qué haces tú con tus talentos? ¿Realmente los estás usando? Recuerden cuando Dios le da a uno 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1 y el último sencillamente los entierra por miedo y temor. Y eso, el peor enemigo del ser humano es el miedo. Pero cuando tú tienes la capacidad de poder exponer esos talentos, ponerlos sobre la mesa con un equipo alrededor, que pues primariamente es tu esposa en la casa y si no, pues en el equipo del ministerio que estás desarrollando en la iglesia o en tu trabajo, wow, las cosas que puedes hacer son increíbles porque el impacto positivo que vas a tener en la gente es tan hermoso que vas a crear posibilidades para muchísimos y eso es lo importante. Una de las cosas que más me encanta de mi trabajo es cómo le he servido de puente a jóvenes empresarios que han aprendido de mí y de una manera que y ellos me dicen, gracias Carlos, mira, ya monté mi empresa, me está yendo de maravilla. Y yo le digo, no me des las gracias. Yo solamente fui una herramienta para que tú pudieras llegar a donde estás hoy en día, de Dios. Dale las gracias a Dios, no me las dejes a mí, porque Dios me puso en tu camino para que tú vieras que no estás solo en el camino, que no estás solo, porque pudiste aprender y que ahora puedes desarrollar tu propio equipo y de una manera llevar prosperidad para tu casa, porque también de eso se trata. Dios nos quiere prósperos. Y Dios nos manda también en el Salmo 90, dice, yo enviaré ángeles que les acompañen en el camino. Yo enviaré ángeles que les acompañen en el camino. Y siempre va a haber personas que van a despertar en nosotros esos talentos, estos tesoros que tenemos dentro, nuestros tesoros, que no conocemos, pero en la relación con los otros, nosotros podemos descubrir estos tesoros. Cuando tú pones en la casa a ayudarte en la limpieza, a sacar el tanque de la basura, a limpiar los platos en la casa, y vas desarrollando talentos en los otros que pueden ir descubriendo también
no sé si hay que arreglar alguna tubería. Quizás hasta ese momento no había, no lo había conocido, pero ahora sí puede arreglar un bombillo, puede arreglar alguna cosita y puede ser que sí, que tenga ese talento. También en el mundo empresarial también, si no le damos la oportunidad al otro para que desarrolle sus tesoros, entonces nunca los va a poder descubrir. Sí, es la capacidad que tenemos de empoderar a los que están alrededor. Y ahora les suelto esta de un gran teólogo que se llama Mauricio Acevedo, bogotano, que me dijo un día, en la capacidad que tienes de hacer reír a los demás, puedes ver el rostro visible de Dios. En la capacidad que tienes, ahora lo agrego de esta manera, lo mejoro, en la capacidad que tienes de empoderar a tu equipo y hacer que sean felices para que ellos se sientan realizados, también ves el rostro visible de Dios, porque de una manera u otra le estás sirviendo a Él. El primer ministerio siempre es la casa. Algunas personas caen en la ilusión de dedicarse solamente a descubrir a Dios, me voy a meter en este ministerio y me voy a dedicar a esto. Nunca podemos estar tentados a dejar la casa sola. Tenemos que tener un balance, porque Dios no es un Dios de orden y Dios nos lleva ese balance. Sí, ciertamente Dios nos da el primer ministerio, que es la casa, atender la familia, y también el ministerio de la iglesia, sobre todo la misa dominical y estar en algún ministerio, pero que no ahogue la casa. Hay que dedicarle tiempo a los hijos, hay que dedicarle tiempo al esposo, a la esposa. No podemos estar todo el tiempo dentro de la iglesia, porque es importante la iglesia doméstica, estar en la casa, estar dedicándole tiempo a los hijos y no hacer cosas y darle el teléfono para que se entretengan, ¿no? Sino soltar un poco los teléfonos, los televisores y sentarnos en la sala a conversar de nuestras cosas que ya se ha perdido un poco y que es bueno recuperar. Lo lindo es que cuando nosotros tenemos la capacidad de unificar a la familia, tenemos la capacidad de entender que ya no es porque hay veces la gente está rodeada de mucha gente y se sienten solas, pero cuando tienes la capacidad de rodearte de un equipo de trabajo, de personas en las cuales tienes la capacidad de dar amor y con ese mismo amor recibir de la misma manera, estás creando algo demasiado hermoso, porque si Dios es la roca, ya entendiste que Dios siempre está contigo, no hay forma de que puedas fracasar, porque siempre, aunque caigas, vas a encontrar la respuesta a ese camino que estás buscando. Y es duro, a veces siempre nos equivocamos, siempre hay una diferencia en la casa, siempre hay una diferencia en el trabajo, pero es la capacidad que tienes de responder ante esa situación, es a lo que Dios te hace la pregunta, hey, ¿lo estás haciendo realmente como yo te enseñé? Dios realmente nos da muchos tesoros, mis queridos hermanos, tesoros para compartir, tesoros para saber, descubrir en el otro sus tesoros. Este es su programa, María Visión, y nos vemos próximamente. Ahora vamos a hacer un corte y nos vemos dentro de unos minutos. Hola queridos amigos de María Visión, este es el programa Nuestros Tesoros. Estamos conversando con Carlos acerca de la soledad habitada. Bueno, yo recuerdo mucho cuando hice el retiro de Emaús, Lucas 24, del 13 al 35, cuando esos dos caminantes iban a Jerusalén y se dan cuenta que a nuestro Señor lo crucificaron, cuando ellos venían caminando de regreso del Emaús, cómo se sentían increíblemente solos. Y alguien se les acerca en el camino y resultó que, pues, a la final, en el momento que se sientan en la mesa con ellos, se les abren los ojos y no era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, que ya había resucitado. Entonces, esa realidad de esos hombres es la realidad que nosotros vivimos cuando nos sentimos traicionados, cuando nos sentimos que hemos fracasado en una empresa, en una situación que nos hemos empeñado. Esa es la realidad del ser humano.
de día a día, porque eso que está ahí en las palabras y en las escrituras no fue escrito para el hombre de ayer, también fue escrito para el hombre de hoy. Entonces, está algo que ha trascendido por más de 2000 años y que está ahí presente y a veces no nos damos cuenta. Señores, no caminamos solos, estamos caminando con Dios. Esa realidad es lo que yo llamo, lo que yo he aprendido de mis clases de teología con el profesor Larrazábal y los estudios de filosofía y teología que he venido haciendo en esta humillación de la razón, de entender que si nosotros entendemos que en esta soledad habitada hay una distinción de que siempre estamos con Dios de una manera u otra, siempre vamos a poder entender que hay una solución para salir de todo esto. Quiero leerles algo que tengo acá que dice: estoy consciente de estar habitado por ti, pues estoy enamorado y por lo tanto estoy libre para verlo. Es decir, puedes ser tú por siempre, pero otra cosa es sentirte libre y solo eres libre en Dios. Debemos entonces crear gente libre que ilumine al mundo y que no lo opaque. ¡Wow! Esto es algo, no sé ni cómo lo escribí, pero sí les puedo decir que no fui yo. Y es donde yo voy de nuevo. Es la gracia que nos da el Espíritu Santo en nosotros y la gran singularidad cristiana que está en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, versículo 17, 21. Señor, deja que ellos estén en mí como yo estoy en ti, para que ellos crean que tú me has enviado y así todos somos uno. Y de ahí sale la gran encíclica papal de Juan Pablo II, Ut Unum Sin, que sean todos uno. De esto se trata. Entonces aquí ya vemos esa realidad, ¿no?, para aterrizar y entender que uno, no estamos solos; dos, todos unidos, somos un equipo en Cristo, nuestro Señor. Y cuando el Señor dice que todos somos uno, entonces nos sentimos acompañados por los demás. Nos sentimos acompañados por Dios y nos sentimos acompañados por los otros también, porque todos somos uno. En la iglesia, a toda la humanidad, Dios le da la capacidad de estar unidos a Él, unidos en su humanidad, unidos también en su divinidad. Sabes, Carlos, que yo estaba mirando aquí este texto de la Anunciación, cuando el ángel le anuncia a María, y aquí el final, me encanta este versículo de la Anunciación, Lucas 1:38, dice: dijo María, yo soy la servidora del Señor, yo soy la esclava, hágase en mí tal como has dicho. Y dice este último pedacito: después la dejó el ángel. La dejó el ángel, o sea que se quedó sola. Hasta ese momento el ángel estaba delante de ella y de pronto el ángel la dejó. ¿Cuánta soledad habría sentido María? Pero ¿cuál es la respuesta de María? Viene un versículo después. Sale corriendo allá a visitar a su prima. Por lo cual, si tú te sientes solo, yo creo que la respuesta está aquí en la palabra de Dios. Yo creo que si tú te sientes solo, es el momento de salir al encuentro con el otro. No esperes que el otro venga a ti. Ve hacia Él y entonces esa soledad se convierte en una soledad habitada por el otro. Definitivamente, qué manera tan hermosa que lo acabas de presentar, porque efectivamente es algo, en mi época de cuando yo regreso a la iglesia, que me convertí en un apologético, me enfrenta a un hermano de otra denominación que respeto y quiero mucho y me dice: pero ustedes, ¿por qué rezan el rosario? Y yo le dije: ¿tú aceptas el Evangelio de Lucas como la palabra de Dios? Sí. Ah, bueno, pues muy fácil. Lucas 1:28, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Lucas 1:42, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, concilio de Éfeso, consecuencia del concilio de Calcedonia, donde se reconoce a Jesucristo como la segunda persona de la Santa Trinidad, el gran misterio que le costó tanto entender a San Agustín. Y después dice: ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Está en el libro de Macabeos 2, que lamentablemente nuestros hermanos esperados no lo tienen, pero ahí sale toda la esencia de por qué María es nuestro ejemplo y por qué María es la primera cristocéntrica de toda esta trama cristiana en la cual nosotros estamos hoy en día envueltos. Y qué hermoso eso que dijiste ahora mencionando lo de María, ¿verdad? Que el ángel le dice: el Señor está contigo.
el Señor está contigo. Lo bueno es no solo creer en Dios, sino creerle a Él. Cuando el Señor te le dice a María, como también te dice a ti, el Señor está contigo, y entonces creerlo. En la Santa Misa, el sacerdote también lo dice, el Señor esté con ustedes. Y decimos, y con tu espíritu. O sea, que es la realidad esta, que el Señor se comunica con nosotros y permanece con nosotros hasta el final de nuestros días. Amén. De hecho, lo que recuerdo mucho una prédica del padre Néstor Barón, de la iglesia de San Bonifacio, que ahora está en otra parroquia. Él decía, nosotros la mejor inversión que podemos tener está en el cielo. Hay mucha gente que se dedica toda la vida ahorrando, y a la final no disfrutan porque existen, más no viven. Lo que estábamos hablando también, ¿no? Cuando caes en esa ilusión egoísta de la vida, y como esa soledad definitivamente es una soledad, porque no es una soledad habitada. En cambio, cuando empiezas a hacer obras, cuando empiezas a hacer servicio, qué satisfacción tan grande cuando puedes ayudar a otro sin nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Yo pienso que esa es la razón de ser de nosotros estar aquí. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de impactar positivamente a nuestra comunidad? Pero empieza desde nuestra casa, mis queridos hermanos. Empieza, y no les está hablando una persona que es perfecta en casa. Yo cometo un montón de errores. Yo les comencé diciendo que no pude tener hijos. Me casé con una joven paisa que tiene 2 nenes, uno de 15 y una de 12. Entonces me tocó ser papá sin experiencia y en la peor edad, cuando son adolescentes. Y como he tenido que aprender, me he equivocado, y sin embargo he buscado ayuda de mis hermanos que son padres y que me llevan tiempo adelante. Y fíjense cómo transformé una situación en la que no pude tener hijos diagnosticados en National Institute of Health en Bethesda, en Maryland. En otras palabras, soy un mutante, no puedo tener hijos, y como eso lo transformé a otra cosa, a que Dios me entregó una familia en la cual ahora tengo un ministerio muy grande que seguir, con todos los problemas que tienen todos, que tenemos todos, pero ver el tema con amor y saber de una manera u otra cómo llevarlo. Y la única que me ha podido ayudar en eso es mi esposa, que es la que me da ese balance y esa armonía para poder entender y detenerme y con sabiduría tomar las mejores decisiones para mi familia. Tú sabes que Dios nos ha provisto de una familia muy grande para que nunca estemos solos, ¿sí? Que es la iglesia. Amén. La iglesia es la familia que Dios nos ha dado. La iglesia es la familia para que tú nunca estés solo. Si te sientes solo, corre a la iglesia, corre al encuentro del otro. No te quedes ahí llorando, no te quedes ahí metido en tu cuarto lamentándote. Haz igual que María, sale al encuentro de Isabel que está en el otro. Ahí tienes la comunidad cristiana. Ahí estamos todos juntos, en la comunidad cristiana. Y en la comunidad cristiana es la solución de Dios para la soledad. Es su familia, donde estamos, nos ha traído de todas las naciones. Ahí estamos compartiendo juntos. Y otra cosa que es importante también es que en nuestra propia esencia nosotros somos seres humanos. Lo de humano todo el mundo lo sabe. ¿Qué cosa es ser? O sea, un humano, tenemos la definición rápida. Pero ser, ¿qué cosa es ser? Humano, ser humano, está unido, no está separado. Ahora, sabemos qué cosa es un humano, pero el ser es una categoría espiritual y es Dios. Por lo cual, nunca estaremos solos. Ni tú estás solo, ni yo estamos solos. Nadie, ni ustedes tampoco están solos. El ser humano es que Dios está fundido con el hombre. No estamos solos nunca, no estamos abandonados. Dios está junto con nosotros. Claro que sí. De hecho, una de las cosas más lindas de la misa es esa renovación de ese pacto, de esa nueva alianza, cuando Él dice, tomad y bebed todo de Él, que esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por vosotros para el perdón de los pecados. En ese instante, Él lo que está diciendo es cómo Él nos dejó de una forma u otra el Espíritu Santo en nosotros para establecer esa unidad que tenemos con Él. Y esa unidad es la que nos lleva muchas veces, ese 10% de gracia que yo le digo que tenemos nosotros, cuando logramos desarrollarlo y despertarlo, nos lleva al amor, a la misericordia, al perdón, porque sin perdón no avanzas. Y hay veces que nos enfrascamos en situaciones familiares, en situaciones con los muchachos, o situaciones en el trabajo, o situaciones inclusive
en los ministerios que no tienen sentido, porque puedes siempre buscar una solución. Es tener la capacidad, número uno, de entender, ¿quieres realmente buscar una solución? ¿Quieres realmente ver con amor a esa persona que es tan distinta a ti y que ve la vida de un punto de vista diferente? Entonces también estamos hablando de respeto. Y en la familia también, que que las personas se meten en sus habitaciones. Es bueno lograr volver a dejar la sala, el living room se llama, ¿no? El living room. Sí, como un espacio de encuentro, También tú como empresario, me imagino que también con tus trabajadores tengan ese espacio de ocio, un espacio de compartir, que aparte de la actividad laboral, también para compartir, para conocerse, ese es el momento. Bueno, hoy viernes tenemos una parrilla en la compañía, lo que invita. tenemos un barbecue. Les dije, los muchachos me dijeron, jefe, vamos a hacer un barbecue hoy porque se nos fue uno de los muchachos para un nuevo trabajo, va a tener una nueva oportunidad de empleo y todo el tema. Y pues, pero no va a poder venir, pues no hay problema, nosotros vamos a celebrar celebramos por él, la vamos a pasar muy rico y ahorita llego a quitarme el saco y a hacer parrilla para mis muchachos el día viernes mientras todos estamos trabajando ahí en equipo. Yo creo que de eso se trata, de dejar ese egoísmo, no todo es para nosotros, el poder ver a los ojos, porque la vida, hermanos, da tantas vueltas. Hoy estamos arriba, mañana abajo, y el banco de favores es un banco que me parece mucho más lindo, porque yo no sé si mañana uno de esos jóvenes llega a ser alcalde de la ciudad. ¿Por qué no? Tengo gente brillante trabajando conmigo, o llega a vicepresidente de una compañía súper poderosa, y en mi vejez poderlo ver desde la televisión, wow, eso para mí me va a sentir que mi vida tuvo un propósito y que fue una herramienta de Dios, definitivamente. Eso es lo que yo quiero, ese es el legado que quiero dejar para todo el mundo, como empresario, como padre de familia, como hermano, en las grandes diferencias que también tengo a veces con mis hermanas, pero es saber entender que en el amor y el perdón, en Jesucristo todo es posible. La familia siempre va a sobrevivir cuando tenemos a Dios en el medio, siempre. Eso no lo tengan en duda ni por un minuto. Y si te sientes solo, amigo, te invito a que vayas al Santísimo a encontrarte con el Señor y habla con Él porque Él siempre tiene una respuesta para ti. Y es bueno también recuperar el sentido de fiesta de la familia, el sentido de fiesta, de compartir, porque hay muchas personas que están siempre trabajando, haciendo dinero, y entonces nos despreocupamos un poco de la familia. Y es bueno salir, no a lugares donde tengas que estar pagando, no a lugares donde tengas que estar comprando, no, al aire libre. Van a un parque, se sientan allí, tiran un mantel en el piso y comen de lo que puedan, comparten un poquito. Es bueno recuperar eso, el sentido festivo, tanto en el trabajo, tanto en la familia, en la vida personal, en la parroquia. Es muy importante. El Señor nos regala esta oportunidad de tener amigos, ¿verdad? Como tú, Carlos. Gracias. Gracias por venir a nuestro programa. Por tu invitación, de verdad que me siento muy honrado. Y este tema tan importante que hemos traído en el día de hoy, que nos has traído tú, ¿verdad? Acerca de la soledad habitada. Hay muchas personas que se sienten solas, pero incluso este canal, María Visión, ¿a cuántas personas llega en la familia, verdad? ¿Cuántas personas llega a ustedes? Llega a ustedes este canal, María Visión, y con el canal llega también la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Emperatriz de América. La Emperatriz suena así como... ¿verdad? Como un título rimbombante, porque ella es la madre del emperador. Amén, así es. Dios, es así, que siempre nos acompaña. Bueno, Carlos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Que no sea la última vez que... Si Dios quiere, Dios mediante, y si Dios lo permite, claro que sí. La primera, claro que estaremos aquí con ustedes. Y de muchas más, que puedas compartir con nosotros y traer muchos temas para compartir con nuestros amigos. Queridos amigos, este es María Visión, este es el programa Nuestros Tesoros y nos da muchísimo gusto haber compartido con ustedes en el día de hoy. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.